Si estás buscando un buen televisor 4K para comenzar el año, llegaste al video indicado, pues te traigo las 6 mejores alternativas calidad-precio para este 2024, con algunos modelos extra que vale la pena mencionar. Si quieres conocer algún modelo ideal según tus necesidades y presupuesto, te invito a quedarte hasta el final para que puedas decidir cuál es la mejor opción para ti. Iniciamos este top de menor a mayor con un modelo de gama de entrada que desde mi punto de vista es la mejor opción calidad-precio que puedes conseguir en pleno 2024. Estoy hablando de la TCL S450G, un modelo que tiene lo necesario para pasar horas y horas viendo tus series o programas favoritos con una calidad de imagen más que buena. La puedes encontrar en varios tamaños que van de las 50 pulgadas hasta la más grande de 85, con un valor aproximado de $450 que al cambio serían unos 7,500 pesos mexicanos en su versión de 55 pulgadas. Lo mejor es que viene con un panel VA ideal para una noche de películas, pues su desempeño durante el día no es tan destacado, aunque al conectar una consola de videojuegos quedarás más que contento con los resultados, pues realmente se ve todo bien a la hora de jugar. Recuerda que este modelo viene con sistema operativo Google TV, que va bastante bien al navegar por toda la interfaz y quedará perfecto para quien busca algo bueno, bonito y barato para este inicio de año. Como alternativa te recomiendo checar la Hisense A7K o la Samsung CU8000, pues ambas te darán resultados muy semejantes a esta S450G. No cabe duda que TCL está haciendo las cosas cada vez mejor, y prueba de ello es este estupendo modelo QLED de gama media que sigue dando resultados muy buenos al ver contenido variado, ya que su interpretación de los colores es bastante buena y realista, con un buen contraste y un brillo más que decente para ser una pantalla tan económica, pues está disponible a partir de las 50 pulgadas por unos $400 que al cambio serían 6,700 pesos mexicanos, sin olvidar los otros tamaños de 55, 65 y 85 pulgadas. Ofreciendo un desempeño equilibrado y de lo mejor que verás en este rango de precios. Lo mejor es que integra paneles VA, además viene con Google TV como sistema operativo, así podrás bajar prácticamente cualquier aplicación de tu preferencia. En cuanto a su modo juego, puedo decirte que es más que suficiente para jugar con cualquier consola de videojuegos, pues notarás muy buenos resultados en la calidad de imagen. En definitiva, esta TCL Q650G es una de las mejores televisiones 4K que hay en la actualidad para empezar este 2024, pero si no quieres gastar tanto dinero, puedes echarle un ojo al modelo S546 que hoy por hoy sigue dando muy buenos resultados. Como siguiente opción no podía faltar en este top una de las opciones mejor equilibradas para este inicio de 2024. La Hisense U6K tiene un precio de un televisor de gama de entrada pero con una calidad de imagen digna de un gama media. Al día de hoy la puedes encontrar en la mayoría de las tiendas departamentales en 3 tamaños diferentes que empiezan en las 55 pulgadas, con un precio alrededor de los $500 que son unos 8,400 pesos mexicanos, sin olvidar los 2 tamaños extras que nos ofrece la marca, una de 65 y otra de 75 pulgadas. Además de todo ya integra tecnología mini LED, trabajando con Google TV como sistema operativo y tiene una compatibilidad con HDR10 Plus, Dolby Vision y DTS 5.1 canales, con muy buenos resultados en el día a día. En el apartado gamer solo puedo decirles que es casi excelente y que si eres un usuario promedio quedarás más que encantado al jugar con esta pantalla. Por esto y más, la U6K sigue siendo una de las mejores opciones que tienes en pleno 2024 por menos de 10,000 pesos mexicanos. Pero si tu intención es ahorrar aún más sin perder calidad en la imagen, te recomiendo checar la U6H, que sigue siendo una muy buena opción en este año. Indudablemente el modelo de gama alta con tecnología QLED calidad-precio para este 2024 es nada más y nada menos que la TCL Q750G, que cumple sobradamente con todas sus funciones y características que cualquier gama alta de la competencia tendría. En cuanto a su calidad de imagen es casi excelente a la hora de ver todo tipo de contenido en 4K y en HDR o en Dolby Vision. Además tiene un rescalado de imagen bastante bueno que luce más en películas grabadas en Full HD e integra sistema operativo Google TV. Lo mejor es que viene con HDMI 2.1, FreeSync y modo de baja latencia, siendo la opción perfecta para jugar y llevar al máximo tu consola de videojuegos Xbox Series X o PlayStation 5. No por nada fue elegida como la mejor opción calidad-precio para gaming de todo el 2023. Hasta el momento está disponible en algunas tiendas departamentales por unos $700 que al cambio serían unos 11,800 pesos mexicanos en su tamaño de 55 pulgadas, aunque también la puedes encontrar en versiones de 65 y 75 pulgadas. Otra opción que sigue siendo bastante atractiva en este rango de precios es la TCL Q747, ya que tiene las mismas especificaciones que
de esta Q750G, pero a cambio añade tecnología mini LED, cámara Full HD para hacer videollamadas y una pequeña barra de sonido de la marca Onkyo, convirtiéndose en una excelente alternativa para este 2024. Ahora que si lo que buscas es una mejor calidad pero sin perder de vista el precio, con tecnología mini LED, gran brillo para ver contenido HDR, conectividad HDMI 2.1, modo Gaming Pro, sistema operativo Google TV y la mejor compatibilidad con todos los formatos de video HDR y Dolby Vision del momento, la U8K es de lo mejor que puedes encontrar desde los $985, que son más o menos unos 16,000 pesos mexicanos al cambio por el modelo de 55 pulgadas, ofreciéndote una calidad de imagen más que excelente para ver todo tipo de contenido tanto de día como de noche, gracias al alto brillo que tiene, alcanzando casi los 1800 nits, siendo incluso mejor que algunos televisores más caros de la competencia. Además, su contraste nativo es excelente con atenuación local activada, y ni hablar de su gama de colores, que es impresionante frente a los ojos de cualquiera, y por si te lo preguntabas, su uniformidad de negros es casi perfecta, convirtiéndose en una televisión bastante tentadora para los más exigentes. Quizás su único punto débil sean los reducidos ángulos de visión que tiene. Otra opción interesante que tienes que analizar y que está muy a la par con este modelo sería la TCL R646, que sigue dando batalla en pleno 2024. Si eres alguien muy exigente y buscas la mejor calidad de imagen, además quieres tener las mejores prestaciones del momento, la LG C3 con tecnología OLED es desde mi punto de vista la mejor Smart TV calidad-precio que puedes encontrar en este 2024. La puedes conseguir en todas las tiendas departamentales y centros comerciales por menos de $1,000, que son unos 16,600 pesos mexicanos al cambio en su versión de 42 pulgadas, que es ideal para usarla como un monitor para tu computadora. También la puedes encontrar en 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas. Como alternativa te recomiendo checar la Samsung S95C, que te da resultados muy parecidos a esta C3, aunque con algunas diferencias en su sistema operativo y en el modo juego, pues la calidad de imagen es increíble en ambos casos. Pero si el dinero no representa un problema para ti, la Sony A95L es de lejos la mejor y más completa pantalla OLED del mercado actual. No lo digo yo, lo dicen la mayoría de los usuarios y reseñas que hay sobre este televisor, que la hacen perfecta para ver series, películas, deportes o lo que sea. Recuerda que estos tres modelos te darán la mejor y más completa experiencia al conectar alguna consola de nueva generación, pero si tu intención es ahorrar y llevarte la mejor calidad de imagen a casa, te recomiendo revisar los modelos OLED de LG, Samsung y Sony de 2022, ya que no encontrarás grandes diferencias con las que mencioné anteriormente. Y es así como hemos llegado al final de este top de los mejores televisores para este 2024 en cuanto a calidad-precio. Ahora que ya conoces estas opciones, te toca a ti elegir la que más te convenga y se adapte a tus necesidades. Si crees que me hizo falta mencionar algún modelo, puedes ponerlo en los comentarios, o bien cualquier duda o sugerencia que tengas sobre cualquier televisor, déjamela saber en la sección de los comentarios. Si quieres ver más videos así, puedes checar alguno de los que están apareciendo en pantalla ahora. Por mi parte, eso sería todo. Nos vemos en otro video.